Señor amado, te damos gracias por la vida de Frank. Gracias, Señor, porque a través de él nos bendices. Sabemos el tiempo, la alegría, el entusiasmo, el gozo, Señor, porque él escudriña tu palabra, y que el mensaje que nos traiga hoy, Señor, nos hable de ti, nos enseñe por qué es importante obedecerte, por qué es importante hacer tu voluntad, Señor, cuál es la gran bendición que tú traes a nuestras vidas a través de ello. Pido que le bendigas, que tu Espíritu Santo está en su vida, igual que en esta congregación, para poder discernir tu palabra, Señor, y todos ponerla por obra. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera que ustedes me ayudaran esta tarde ya respondiéndome 3 preguntas. Eso me va a ayudar a mí a construir con ustedes la reflexión del día de hoy. Y estas 3 preguntas necesitan de nosotros como cristianos mucha sinceridad. Entonces, ustedes saben, y yo, que cuando llegamos a los pies de Cristo, lo primero, como que por lo menos en mi evidencio, es que empezar a ser sincero, decir la verdad. Y yo quisiera que fuéramos muy honestos esta tarde en lo que vamos a responder. No es nada comprometedor, pero sí nos permite por lo menos hacer un paneo de cómo estamos. Pero antes de hacer las 3 preguntas, quiero hacer una. ¿Quién de las personas que estamos aquí no entienden la siguiente frase, o cuando uno dice estoy en las verdes o en las maduras? ¿Quién no entiende eso? Digo, estoy en las verdes, ¿quién no lo entiende? Paula no la entiende. Yo sabía que Paula no lo iba a entender. Paula no es de por estas tierras. ¿Quién más no lo entiende? Entonces, tú. Ok. ¿Quién más? Uy, muchos. Bueno, pero todos son extranjeros. Les voy a contar. Aquí en Colombia, aquí en Medellín, en Antioquia, a veces cuando decimos que estamos en las verdes es porque estamos en una situación difícil, complicada, como desértica, pasando problemas. Entonces, cuando a veces uno se encuentra con los amigos, ¿cómo están? No, las verdes, hermano, las cuando están bien. Eso es las verdes. Listo. Y las maduras es que todo está muy bien, que todo funciona, que todo va perfecto. Entonces, quisiera que levantaran la mano las personas que en estos días están en las verdes. ¿O estamos en las verdes? Ok, un buen grupo. Levanten la mano quienes en estos días están en las maduras. Chévere, un buen grupo. Hay otro grupo que no levantó la mano. A la siguiente pregunta estoy casi seguro que la van a levantar. ¿Quiénes de los que estamos aquí estamos entre las verdes y las maduras? Ahí está el resto. La vida es como una carretera. Pablo menciona la vida como una carrera, ¿cierto? En una carretera a veces vamos subiendo, otras veces vamos bajando, algunas veces vamos como en la rayita, los que están entre las verdes y las maduras. A veces la lluvia y la tormenta aporrean en medio a veces de un sol hermoso, pero a veces ese sol es fatigante y es doloroso. Los que hoy están en las verdes, los que hoy están en las maduras y los que están en las verdes y las maduras, esta reflexión hoy es para nosotros. Ahora, vamos a leer un texto que está en Deuteronomio capítulo 8, y cuando leamos el texto, lo más seguro es que ustedes van a decir lo mismo. O sea, llevamos 8 capítulos de Deuteronomio y Dios nos sigue diciendo lo mismo. Obedezcan, cuiden, pongan cuidado con lo que les enseño. Cuando lleguen allá, pónganse las pilas y practiquen lo que yo les he enseñado. Pareciera que Dios es como incisivo en insistir que nosotros recordemos la importancia de la obediencia, la importancia de cuidar, de reconocer, de guardar, de no olvidar. Y se ha vuelto como repetitivo. Yo trabajé en el metro de Medellín. El metro de Medellín comenzó a operar en noviembre del 94. Ya sabrán más o menos cuántos años tengo, que me había graduado de la universidad. Yo arranqué a trabajar en febrero del 95. Y el metro tenía unas personas que en los pasillos de las estaciones se sentaban en una cabinita y daban indicaciones. Pero hubo un joven que en la estación Parque Berrío comenzó a escribir unas frasecitas. Y esas frasecitas
se volvieron populares y ya no solo se repetían en Parque Berrío, sino que empezaron luego en San Antonio, línea A, ya cuando luego abrimos línea B, línea B. Y todas esas frasecitas calaron en el corazón de todos los ciudadanos. Y esas frasecitas luego hoy las conocemos como ¿qué? La cultura metro. Ahí nació la cultura metro. En un muchacho inquieto que un día dijo, dejar salir es entrar más fácil. Y continuamente nos la repitieron al punto de que para los ciudadanos era ya más fácil esperar afuera para que los demás entraran o salieran. Y asimismo con el tema de la línea amarilla, no crucé la línea amarilla, caminé por la derecha, el tema de las escalas y las colas. Cuando yo me gradué de la universidad, en esa época apenas estaba empezando el metro y todo el cuento, entonces no había cultura metro. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los más viejitos, los jóvenes de pronto no les tocó vivir eso, les tocó el tema de estar en una estación de bus esperando para subirse a un bus. Yo recuerdo que cuando llegaba el bus, eso no había cola, todo el mundo se metía como diera lugar, eso era todo el mundo colgado, uno iba colgado, incluso a veces colgado de la puerta del bus. Pero la cultura metro, la insistencia del metro en generar una cultura distinta, hace que hoy uno está en una esquina y ve que hay 30, 40 personas de todas las clases sociales haciendo la cola para entrar al bus. Esa cultura se replicó en toda la ciudad. Y hoy nosotros presumimos de que el metro es de los más limpios de América y del mundo, ¿cierto? Pareciera que Dios quisiera hacer lo mismo con nosotros en términos de la obediencia. Lleva 8 capítulos diciéndonos exactamente lo mismo, de diferentes maneras, con sinónimos, con ejemplos, con historias, y Dios sigue insistiendo en la pedagogía de la obediencia. Y estos versículos que vamos a leer no están exentos de eso. Vamos a leerlos y nos vamos a dar cuenta que ahí Dios tiene algo que decirnos a todos. Capítulo 8, versículo 1 al 10. Dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te recordarás y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, qué hermosura, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en las vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Estos versículos están siendo atravesados por sinónimos que nos invitan a la obediencia. Miren los verbos que está diciendo el escritor, que es Moisés, y los está diciendo para que nos queden muy claros. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Luego dice, y te acordarás, acuérdate de todo lo que viviste en el desierto. Y luego llega y le dice, reconoce asimismo que en tu corazón, que así como Dios castiga, así como el hombre castiga a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Reconoce. Luego dice, guarda otra vez, guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. En el versículo 10 dice, en la parte B, y bendecirás, bendice a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. La pedagogía de la obediencia sigue viéndose marcada en este capítulo.
nosotros vemos como 5 demandas, 5 verbos que nos invitan a obedecer a Dios. Y esta vez no es para nada diferente, pero estas demandas o estos verbos las iremos mencionando a través de lo que vamos a ir reflexionando, porque están enmarcados en 2 ambientes. No sé si se dieron cuenta, estos verbos, estas insinuaciones, estas demandas que Dios le está haciendo al pueblo para obedecer, están marcados en 2 ambientes. ¿Lo lograron identificar? El uno es el ambiente de desierto y el otro el ambiente de Canaán. Moisés le está diciendo al pueblo: mire, cuando ustedes vayan allá, cuando ustedes estén en Canaán, deben de hacer hay 2 cosas básicamente que ustedes no pueden olvidar. No olviden el desierto, no se olviden de mis mandamientos, o sea, obedézcanlos, sabiendo lo que pidieron en el desierto y sabiendo el lugar donde ustedes van a estar. Y vamos a comenzar a pensar un momento en términos del desierto. Ayúdenme a describir qué es desierto para ustedes. ¿Cómo? Sin fertilidad, aridez, necesidad, sed, frío de la noche, sí, calor, cansancio, soledad, agotamiento, incomodidad, prueba, ¿cierto? Fatiga, desorientación, o sea, no hay mapa, esos a veces cambian los paisajes y no se saben dónde están, ¿cierto? Bueno, algunos autores bíblicos describen la zona con diferentes matices que el desierto ofrece, ¿cierto? Por ejemplo, el salmista en el capítulo 65, versículo 1, no habla de ese tipo de desierto, habla del pastizal en el desierto, hablando de la época en la que reverdece y germina después de unas noches de rocío. También Jeremías menciona algo así acerca de la humedad y acerca de la provisión en el desierto, hablando de la época en que reverdece el desierto. Otros autores muestran el aspecto reseco y poco acogedor que tiene el desierto, aunque no falten fuentes de aguas en algunos sectores del desierto. Por ejemplo, cuando Agar, ahí estaba junto a una fuente de agua, o cuando fueron a vender o a matar a José, ahí también estaban cerca de una fuente de agua. Otros autores describen la fauna, citan al león, citan el chacal, al asno salvaje, también citan al avestruz, a la serpiente, a varios animales. Cuando el lenguaje bíblico quiere describir una zona árida y estéril, utiliza la palabra arabá. Esa es la palabra que utiliza cuando va a describir una zona árida, una zona estéril, una zona que es totalmente desértica. Isaías, describiendo la desolación de Palestina, escribe: está marchita y está seca la tierra. Capítulo 33, verso 9. Ahora, la palabra que Dios usa para los judíos en este momento, o sea, en el capítulo 8, versículo 2, es un término distinto, o es un término que es el que más se usa en la Biblia para hablar de desierto, es el más usado en toda la Biblia, y el término es midbar. Midbar es un término que significa conducir, apacentar, dar pasto, pastorear. Es como un lugar abierto en donde se arrea al ganado, donde se arrea a los ganados. Significa yermo, pastorear. Se utiliza para describir una región solitaria, pero no solamente solitaria. Es un lugar en donde no solamente hay esterilidad, sino que también hay provisión de agua y cierto montón de cosas. La palabra que está usando en estos momentos el autor ahí es esa, es midbar. Es un lugar de desierto en donde está siendo pastoreado. Leamos con este concepto en la cabeza estos versículos que refieren al desierto. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto. Pero mire lo que pasa en el desierto: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Jehová vivirá el hombre. Dios está utilizando este término no solamente para decir que en el desierto te pastorea. Recuerden que ahorita también dijimos que es en donde se arrea al ganado. El desierto es un lugar donde Dios le permite estar a Israel por una razón. ¿Por qué fue que Israel entró al desierto? ¿Por qué estuvo 40 años en el desierto? Por desobediente. Esa fue la razón por la que Israel estuvo 40 años en el desierto. Y esos 40 años Dios quería utilizarlos para que ellos aprendieran a obedecer. Y por eso estas palabras, estos verbos que mencionamos ahorita, lo importante de cuidar, de recordar, de guardar, de reconocer. Porque la pedagogía de Dios en el desierto para Israel era que ellos obedecieran. Cuando Israel pasara el Jordán tras el éxodo hacia la tierra prometida, Dios está demandando a ellos que se acuerden de todos estos 40 años. Y todo este recuerdo quería que lo tuvieran en cuenta, no solo en términos de la aflicción, enseguida vamos a ver en términos de otra cosa. Este recuerdo debe quedar profundamente marcado en el pueblo de Israel, en su corazón. Israel como pueblo nació en el desierto. Su identidad debía quedar marcada por el desierto, porque allí en Israel recibió el pacto. Fue en Israel castigado por su desobediencia y por la dureza de su corazón. Fue por la desobediencia de 10 espías que no supieron dar un informe, que ellos estuvieron 40 años en el desierto. Pero en esos 40 años salía agua del pedernal. Había una nube que los cubría de día y una columna de fuego que los protegía en la noche. Israel sabía muy bien que era el desierto. Recibió sustento. El calzado no se les envejeció. Eran cuidados diariamente por el Señor. Allí Israel vio la reprensión de Dios cuando se manejaban mal, cuando pedían lo que no necesitaban, pero también vio la bondad de nuestro Dios. Para Dios era muy importante que ellos no olvidaran esos 40 años. 40 años de disciplina para que obedecieran, pero también de cuidado. 40 años de amonestación muchísimas veces por ser tosudos y por ser tercos, pero fueron también 40 años de pastoreo. Fueron 40 años de castigo muchísimas veces por la desobediencia, por no hacer caso, pero también fueron 40 años en donde Dios mostró su perdón. Fueron 40 años en los que Dios nunca dejó de cumplir su pacto con ellos, mientras que ellos muchas veces lo pisotearon, elevando imágenes y adorando dioses ajenos, conociendo al Dios que los tenía en el desierto. Dios quiere en el desierto transformar el corazón de Israel para que le obedezca. Lo primero que encontramos es que le dice: recuerda por qué te metí en el desierto. Recuerda por qué te probé en el desierto. Si nosotros leemos detenidamente, Dios, como dice en el texto, nosotros podríamos decir, bueno, es que el texto dice que Dios los probó para conocer el corazón de ellos. No, porque nosotros tenemos que tener en cuenta toda la Biblia, y la Biblia dice que Dios sabe todo, Dios es omnisciente. Lo que Dios le está diciendo al pueblo es: yo te afligí, yo te probé para saber qué había en tu corazón. Pero no era para que Dios supiera, era para que el mismo pueblo, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba, descubriera cómo estaba su corazón. No Dios ya sabe cómo está el corazón del pueblo. Es el mismo pueblo quien debe descubrir cómo en realidad está su vida. En el desierto entendemos quiénes somos nosotros en realidad. Es en las pruebas, mis hermanos, que descubrimos realmente quiénes somos nosotros. Es en las pruebas que sabemos de qué estamos hechos. Las pruebas, a uno al final lo que le muestran es quién es uno en realidad. Son las situaciones difíciles, son esas situaciones las que nos muestran lo que nosotros tenemos en el corazón. Hace por ahí unas 3 o 4 semanas yo llamé al pastor
le pedí una cita, tenía una profunda necesidad de hablar con él, estaba pasando por un desierto. Entonces me le acerqué y le dije: Pa, yo tengo mucha rabia, estoy muy enojado, es que yo soy bravo. Y le dije: no soy capaz de perdonar esto. Estaba contando una circunstancia. Y cuando yo le conté a él por qué estaba pasando, porque era para mí muy difícil perdonar, en medio de ese momento de desierto, yo esperaba que él me dijera: claro, tiene razón, no le pegó. Yo esperaba que él apoyara esa molestia que yo tenía en mi corazón. Y me dijo todo lo contrario: salí más bravo, salí más bravo. Pero una predicación una semana después del pastor Andrés, el Señor me recordó que el día en que yo llegué a los pies de Él, me perdonó, no me hizo pagar por mi falta, y me enseñó que yo me estaba demorando en perdonar súbitamente, así como Él me perdonó a mí, y tuve que arrepentirme. Son las situaciones difíciles las que nos muestran cómo está nuestro corazón. Cuando nosotros cogemos a nuestros hijos y los castigamos, los corregimos, hoy hay una nueva forma de educar a los hijos: no le pegue, no lo castigue, no lo corrija, trate de que nunca tenga sufrimiento. Creo que estoy de acuerdo con algunos de esos conceptos, pero a mí la Biblia me enseña que a los niños hay que castigarlos de vez en cuando. Yo estoy hablando de darle puño y pata, no, estoy hablando de corrección. Cuando yo cogía a mi hijo, a mi hija, y le daba una corrección, a veces simplemente le decía: te vas para la habitación, mi hija no queda muy feliz, ni muy contenta. Ay, qué felicidad, mi mamá me castigó, no, qué gozo. Ella se iba molesta por el castigo. Yo sabía que lo que ella estaba haciendo estaba mal. Ella no lo había comprendido. Fue cuando se fue y se sentó en la silla que la mamá le dijo: hasta que aquel palito esté en las 3 te puedes parar, mientras tanto estás en corrección. Mientras la corrección a ella no le gustaba. Papá sabe por qué nos está corrigiendo, y tal vez la corrección entendamos la corrección que nos dio papá y tengamos que volver a decirle: sí, papá, perdón. Perdón, porque esta decisión que venía tomando en estos días fue la menos asertiva, y me metí yo mismo, metí las 4. A veces nos metemos en relaciones que han sido tormentosas, difíciles, por tosudos, como Israel en el desierto. Dios nos manda a obedecer, parte sin novedad, y no hemos salido de esa relación y nos metemos en otra, sin haber ni siquiera sanado esta. Solo cuando Dios nos mete en el desierto es que nosotros entendemos muchas veces nuestro corazón. A veces nosotros hemos escuchado una teología muy rara últimamente: Dios es todo amor, sí, Dios es amor, que Dios es todo ternura, sí, Dios es ternura, que Dios es, sí, es todo eso. Pero aquí en el versículo 5 dice una cosa muy distinta: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios tiene todo el derecho a castigarnos. Él nos puede corregir, nos puede castigar, como cuando cogemos a un niño y lo castigamos y no entendemos. Noten, Dios los aflige y los prueba, pero hay una cosa que sucede que me parece espectacular y a mí me emociona: nunca los deja solos. Te coge y castiga a su hijo y lo corrige, y a veces tiene que soltar un correazo, y usted se va más triste para la habitación que pelado para la corrección, pero lo hace. Y usted lo hace y no lo deja solo, o usted deja hablarle a su hijo y en una semana no le da comida, lo cuida. Así es Dios. Algo maravilloso y hermoso es que Dios no nos deja solos. En las pruebas Dios siempre está con nosotros. En el capítulo 1, versículo 30 dice: y yo iré delante de ustedes. Porque el propósito al final de Dios es que nosotros crezcamos. Él camina con el pueblo. Aún en medio de la desobediencia, Dios vuelve y perdona al pueblo, y lo levanta, y le da alimento, y lo sustenta. Así que podríamos decir que las pruebas son una ganancia.
una ganancia porque Dios pule nuestro corazón en el desierto. Mire, hoy podemos entender un texto que a mí, les confieso, me costaba entender antes. Cuando uno va a Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, yo siempre que lo leía, y el año pasado lo estudié con los bachilleres, yo decía, esto, uno como que medio lo pasa de largo porque no lo entiende. Mira lo que dice el texto. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Las pruebas son usadas por Dios para pastorearnos, para enderezar nuestras sendas, y por eso insistentemente durante estos 8 capítulos el Señor nos ha hablado de tener cuidado y de obedecer todo el tiempo. Me tomé la tarea de tratar de sacar cuántas veces en estos 8 capítulos el Señor dice cuida, de poner por obra, todo lo que tenga que ver con sinónimos frente a la obediencia, y encontré que en estos 8 capítulos 36 veces Dios hace referencia al tema de la obediencia. Podríamos decir, por capítulo, Dios está pendiente de remarcarnos en el corazón, obedece, obedece. Recuerden que Israel sale del desierto, pero sale libre y con la promesa de una tierra para ellos. Vienen de no tener nada a buscar el futuro que Dios les ha prometido, pero Israel fracasa, porque Israel no entendió el desierto, como muchas veces nosotros no entendemos el desierto, y en medio de la corrección de Dios nos enojamos con Él, nos ponemos molestos con Él, comenzamos a argumentar como yo lo hacía hace 3 semanas, diciendo, no, es que yo tengo razón. No, yo tenía razón, pero no había entendido, no había descubierto mi corazón. En mi corazón ya no había comprendido que me estaba faltando aprender a perdonar inmediatamente, así como Dios me perdonó a mí. El desierto era refugio para el pueblo. En el desierto ellos ya no eran esclavos, debían aprender a vivir como libres. Israel debió aprovechar el desierto. Fueron 40 años en el desierto. Imagínese usted una semanita en el desierto, bacano, la Tatacoa, pero 40 años. Eso es más duro. No aprovecharon esos 40 años en el desierto para crecer, para entender por qué el desierto y para qué. Que es una pregunta que hoy nosotros deberíamos de hacernos. Señor, este desierto que pasé, o este desierto por el que estoy pasando, esta circunstancia tan difícil, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Ellos no comprendieron que el desierto era para que vivieran y comprendieran en su corazón que no solo de pan vive el hombre. Por años su sustento fue siempre el creador de los cielos y la tierra. A veces tuvo que castigarlos por su desobediencia. Dios mismo fue su consuelo, su abrigo, su protector, su papá presente, su proveedor, su guerrero, su consejero. Dios fue su refugio. Ellos no comprendieron que el desierto era la oportunidad que el Creador les estaba dando para conocer su propio corazón y llegar a la tierra prometida con un corazón obediente, lleno de gratitud, más maduros, más estructurados y preparados para poder recibir ese gran regalo que Dios les había prometido hacía más de 700 años. Pero uno que no fracasó, uno que no fracasó, uno que fue profetizado como el Mesías desde Isaías 40, versículo 3, que dice: voz del que clama en el desierto. Marcos capítulo 1, versículo 3 comienza su pregón recordando estas mismas palabras. Los 40 días que pasa Jesús en el desierto nos recuerdan los mismos 40 años de travesía de Israel por su desobediencia. En ambos casos, Dios usa el desierto como escenario para la prueba a la que ambos iban a ser sometidos. Israel por su desobediencia y Jesús por amor. Los 3 evangelios sinópticos son unánimes en afirmar que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado.
podemos concluir que el desierto es un lugar de preparación, es un lugar de purificación, de construcción, y en ambos casos la preparación para la tierra prometida. Ahora es importante recalcar que Israel sucumbió a ese propósito de 40 años, pero Jesucristo triunfó, y las mismas palabras que se escriben en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, la parte B, son las mismas que Jesús enuncia al enemigo en medio de la tentación en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto nos debería enseñar a nosotros precisamente esto, mis hermanos: la esperanza de la provisión divina en medio de la prueba. Jesús superó toda prueba, abriéndonos la puerta para la celestial tierra prometida. Nuestra salvación es producto de un Jesús que superó el desierto, de un Jesús que pasó avante en el desierto, que no cayó en la tentación, que se apropió del momento del desierto para mostrar quién era Él para nosotros. Hebreos en el capítulo 5 versículo 8 dice: aunque era hijo, está hablando de Jesús, aunque era hijo, aprendió a obedecer. Jesús mismo, hecho hombre, dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, aprendió a obedecer. Y si el Hijo, Jesús mismo, aprendió, ¿cuánto más nosotros, que somos simples mortales, equivocados, tosudos, tercos como Fran hace 3 semanas? Debemos entonces recordar el llamado a la obediencia que nos hacen los verbos que mencionamos ahora. Cuidar de poner por obra tu palabra. Reconocer que Dios nos castiga. Dios nos castiga. Eso es algo que nosotros debemos tener claro, pero nos ama, no nos deja solos en medio de la corrección. Debemos recordar por dónde Dios nos ha traído durante todo este tiempo en que le hemos conocido. Debemos guardar sus mandamientos. Es la invitación que Dios nos hace en medio del desierto, en medio de la prueba, cuando viene la tentación, cuando vienen las dificultades. Dios nos invita a que en medio de esa circunstancia tan difícil, cuando de pronto se nos ofrece un torcido en medio de nuestra escasez económica, y tengamos la gallardía para decir: Dios dice, no robarás. Y esa palabra está incrustada en nuestro corazón para poder decirle a quien nos invita a una coima, a un torcido, decirle: no, porque yo soy distinto. Así tenga la necesidad más grande, tengo la capacidad de decir no, porque en esto no le agrada a Dios. David, si me lo permites, cuando trabajabas en Coltabaco, un día le dijiste a esa persona, ellos trabajan haciendo publicidad y con el tema, y un día el Señor le dijo: no vas a hacer más esto, y no lo hizo más. Y no estaba en medio de la abundancia y de bollante, pero obedeció, y eso siempre fue un ejemplo para mí. Si el Hijo aprendió a obedecer, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, que salimos todo el tiempo con argumentos tratando de defender nuestra propia causa? En medio del desierto, Dios es nuestro pronto auxilio. Cuando pases por las aguas, no te anegarás, y si por los ríos, yo estaré contigo. Cuando el desafío es un tema de enfermedad, cuando no tengo empleo y me ofrecen algo que no le agrada a Dios, cuando todavía no llega la respuesta que hace tanto vengo pidiendo, en medio del desierto, Dios está con nosotros. ¿Quién dijo que Dios no nos casca? Dios nos casca, porque nos ama. El pueblo estuvo 40 años en el desierto por desobedientes. El desierto no era fácil. Es probable que nosotros estemos pasando por un desierto en estos momentos y que no encontremos la salida. La Biblia dice en el Salmo 46, versículo 1 al 3: Dios tiene cuidado de mí. Así que podríamos decir esta tarde: bendito desierto. Bienvenidos los desiertos, porque son los que nos edifican.
consideremos en dónde estamos parados en este momento. Yo quisiera que paráramos por un momento, usted cerrara sus ojos. Considere su camino. ¿En dónde estamos en estos momentos? ¿Qué sentido tiene el desierto por el que usted ha estado pasando o por el que pasó hace algunos años? Posiblemente hoy no tenga respuestas. Tal vez porque no hizo la pregunta correcta o porque no ha querido entender. Por eso Dios nos está llamando a la obediencia. En el desierto dependemos de Él. Cuando no sabemos qué vamos a hacer, cuando no sabemos qué vamos a comer mañana, Dios sí sabe. Entonces aprendemos en el desierto a recibir y a dar gracias, a tener gratitud porque Dios nos ha dado su sustento aún en medio de las dificultades, porque puso a alguien a que te bendijera durante algún tiempo, alguien que tú ni te esperabas. Ahí está, en el desierto, Dios dándote sustento, abrigo, protegiéndote. Muchas veces Dios habla y habla y habla y no hacemos caso. Entonces tiene que llevarnos al desierto, como dice en Oseas capítulo 2 versículo 14. Entonces los traerá al desierto y les hablaré al corazón para que obedezcamos. Para el cristiano, el desierto que experimentamos debe ser la provisión de Dios. El desierto es provisión de Dios para nosotros. Es la provisión para que crezcamos, para que seamos mejores, para que aprendamos, para que cuando lleguen los días de abundancia tengamos nuestros pies sobre la tierra. En el capítulo 107 de los Salmos dice que Dios puede hacer de los sequedales desierto y el desierto puede hacer manantiales. Dios tiene el poder, Dios sigue siendo el mismo. Y cuando estoy en el desierto, por culpa de mí mismo, de las circunstancias, lo que Dios nos está invitando a pensar es en sus misericordias cada mañana, en sus bondades. El desierto no es un lugar tan horrible cuando tú y yo sabemos quién está con nosotros. Cierre sus ojos y dígale al Señor, ¿cómo estás en estos días? Dale gracias por ese desierto, por esa prueba tan tenaz por la que estás pasando. Yo tengo que confesarles, yo después de esas 3 semanas pasé por un tiempo de desierto muy tenaz, hasta que comprendí y entendí mi corazón, cómo estaba de podrido mi pensamiento y mi argumento ante Dios. Tratando de defenderme, Dios dobló mi rodilla y me reconvino. Tal vez este es un momento para darle gracias a Dios o para pedirle perdón. Señor, perdóname. Perdóname por la tosudez de mis argumentos. Perdóname por la arrogancia con la que manejé las circunstancias en estos días. Perdóname porque quería verme yo y no que tú te vieras a través de mí. ¡Qué error! Y qué horror. Bendito Padre Celestial, gracias porque en medio de la prueba no me has dejado solo. Hoy podemos decir como Pablo: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce fe, produce paciencia, y la presencia fe, y la fe no avergüenza, el amor no avergüenza, porque el amor de Dios se derrama entre nosotros. Hoy podemos tenerla clara como Pablo y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el segundo escenario en el que Dios también invita al pueblo a obedecer, donde le dice: cuídate, acuérdate de donde has estado, reconoce, guarda y bendíceme, es en Canaán, donde todo está chévere, la tierra prometida. La bendición, la prosperidad, hay salud, todo está bien. Cuando Israel pasara el Jordán tras el éxodo hacia la tierra prometida, esta vez estaría sellando una etapa de vida errante y nómada y se convertiría en un pueblo sedentario.
con un hogar fijo, con propiedades, comodidades, lujos, abundancia, materias primas, infraestructura, agua, manantiales. Aún lo que hay dentro de la tierra para Israel era de prosperidad, hierro y cobre, y hoy todavía siguen siendo costositos. El pueblo que andaba con una mochila a las espaldas, ahora iba a tener cuentas bancarias onerosas, tarjetas de crédito VIP o Platinum. Van a estar asociados en los mejores clubs de la ciudad, tal vez con varios carros en el garaje, viajes por todo el mundo sin restricción alguna, pero con un peligro latente que Dios quiere prever, y por lo mismo le está pidiendo: bendigan a Jehová por todo esto que ustedes tendrán cuando pasen a la tierra que yo les prometí. Cuídense de poner por obra todos los estatutos que yo les he enseñado, en la abundancia, en la salud, en la tranquilidad, en medio de la comodidad. Acuérdense de dónde fueron sacados. Guarden y anden en mis caminos, y sigue repitiéndolo, y lo seguirá haciendo hasta que aprendamos. Reconozcan quién es el que los ama y los corrige, porque de no ser así, ustedes se van a envanecer y se van a olvidar. En otras palabras, aquí también es muy válido volver a pronunciar las palabras en el desierto de Jesús, que fueron dichas por Moisés en el capítulo 8. En la abundancia tenemos la necesidad de decir: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, como en Canaán, dependemos completamente del Señor. En el versículo 1 dice algo que me parece espectacular: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Pero no para que viváis como os dé la gana, para que viváis y sean multiplicados, que es la invitación que Dios nos viene a hacer con la gratitud que debemos de tener en el corazón. Porque dependemos de Dios cualquiera que sea nuestra situación socioeconómica. Hoy la tasa de jóvenes y niños deprimidos en Colombia y en el mundo es de 4 de cada 10. ¿Por qué se deprimen nuestros niños? Porque no queremos que sufran. No es que queramos que sufran, pero no hacemos todo para que ellos no pasen por las que nosotros pasamos. Entonces ellos todo en bandejita de plata, no tienen por qué sufrir, no tienen por qué luchar, lo tienen todo y terminan suicidándose. 800,000 personas en el mundo al año se están suicidando, y la gran mayoría de las personas que se suicidan en el mundo, dicho ayer por El Espectador, son jóvenes entre 15 y 29 años. ¿Qué está pasando? No están sabiendo pasar por el desierto, no les estamos dejando pasar por el desierto. Les estamos haciendo una vida cómoda, llena de tecnología. Cuando están aburridos tienen el teléfono, cuando no están aburridos tienen el teléfono, y en todas partes están tratando de entretenerse, no se saben aburrir. El mundo vende una prosperidad como si fuera lo último de la tierra, y está invitando a la gente a que consuma y gaste y tenga, y usted es mucho mejor y más feliz y más tiene, y nos está vendiendo esa mentira. Cuidado, porque la bendición que Dios nos da puede convertirse en un pequeño Dios para nosotros, o un gran Dios con de pequeño. Un Dios que de pronto desplace a Jesús. En medio de la comodidad, Dios tiene una gran preocupación: que cuando ellos lleguen a la tierra prometida, se olviden de quién fue el que los bendijo, quién fue el que les dio la bendición. Tanto en el desierto como en la abundancia, Dios sigue siendo suficiente. Tanto en la escasez, tanto en el desierto como en la abundancia, Dios no deja de ser suficiente. En la tierra que fluye leche y miel, nosotros podemos caer en el olvido. Cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay economía, cuando hay viajes, cuando hay prosperidad,
cuando hay billullo, no pasa a un segundo plano. Cuando estemos en las maduras, cuidar, recordar, reconocer, guardar y bendecir se vuelven relevantes, porque Dios mismo es quien bendice, tanto en el desierto como en Canaán. Hoy podríamos concluir diciendo: bendito desierto, pero también podríamos decir: bendita tierra prometida. Cuando en uno o en otro sitio a Dios siempre le demos la gloria. Póngase en pie, por favor. Nosotros corregimos a nuestros hijos para que obedezcan. Esto lo dijo Álvaro esta mañana y me pareció muy especial. Y los corregimos, y a ellos no les gusta. Y les damos todo para que obedezcan, para que sean agradecidos. Ese es un pequeño ejemplo de cómo Dios es con nosotros. Parece paradójico. Nos corrige y nos castiga para que obedezcamos. Nos bendice para que le obedezcamos. Y eso era lo que les estaba invitando a hacer a estos jóvenes entre 20 y 40 años cuando llegaran a esa tierra. Estaban a portas, no era sino que pasaran el Jordán. E iban a recibir abundancia, iban a recibir prosperidad, casas, bendición. Pero Dios les estaba demandando que no se olvidaran de quién era Él para ellos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien en el desierto y en la comodidad. Oremos. Te damos gracias, Padre. Gracias por los desiertos, en los que muchas veces en medio de la disciplina nos abrazas, en medio del castigo y de la corrección pasas tu mano sobre nuestra cabeza y nos animas a tener calma, porque un día el desierto pasará. Y tú quieres que tanto en un ambiente como en otro nosotros no nos olvidemos de ti. Sepamos que tú estás ahí, presente, para darte gracias cuando todo va bien, para ser agradecidos contigo cualquiera que sea nuestra posición económica, cualquiera que sea nuestra circunstancia, para que permanezcamos fieles a pesar de que Nico todavía sigue siendo una persona que necesita sanidad después de tantos años de oración. Johan lleva más de un año con un dolor de cabeza que no se le quita. Pero nosotros sabemos de quién somos hijos. Tú no nos has abandonado, no nos has dejado solos. ¿Cómo no agradecerte por cada mañana en que podemos abrir los ojos? Qué bendición sentirnos saludables. A veces pasa como paisaje. Qué bueno por los que estamos en las maduras. Qué bueno por los que estamos pasando por las verdes. Porque tenemos un Dios presente. Un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos. Que tiene cuidado de nosotros. Especial cuidado, porque somos especial tesoro para Él. Como aprendíamos hace 3 semanas, Dios nos ha escogido un pueblo para Él, a pesar de nosotros. Oh, muchas gracias, Señor, muchas gracias. A veces pasa de largo este concepto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nos olvidamos de darte gracias, Señor, por habernos escogido tu pueblo, a pesar de lo malos que somos. Razón tenía el apóstol Pablo cuando dice: de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios. Pero tú sí quieres que realmente avergoncemos a los sabios, no que seamos una vergüenza para el Evangelio. Perdónanos. Perdónanos cuando no entendemos el desierto.
cuando nos la hemos pasado renegando, criticando y maldiciendo. Perdónanos cuando en medio de la comodidad hemos perdido el norte y se nos ha olvidado arrodillarnos para darte gracias, porque todo lo que tenemos viene de la buena mano de Jehová. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Cuando miramos la mesa, encontramos la aridez en la muerte de Jesús. Y la abundancia en la salvación que provee. Así obra Dios constantemente para enseñarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Quiero invitar a los encargados de ministrar la mesa en esta tarde quiero invitar a la iglesia para que pase, tome un pedacito de pan, tome la copa y regrese a su puesto, y cuando todos estemos listos podamos dar gracias al Señor y participar juntos del banquete, de la mesa que Él ha preparado. Me invito para que haga la fila, pase, tome un pedacito de pan, tome la copa y nos dispongamos. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, queremos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Mientras ellos comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo
tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Comamos del pan con gratitud. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Bebamos la copa con gratitud. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de haber cantado un himno, salieron para el monte de los olivos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, que nos recuerda que en el desierto tú bendices a tu pueblo a través de la prueba, a través de el desafío de conocer lo que hay en el corazón, pero también en medio de esa realidad, a través de ver cómo sustentas en la escasez, en la ansiedad y en la aridez. Señor, gracias porque también das provisión y en la abundancia también bendices, para invitarnos a adorarte, pero sobre todo a obedecerte. Que nosotros podamos entender la profundidad de la vida en cualquier escenario en el que estemos viviendo, Señor. Como dijo el apóstol Pablo, Señor, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea la realidad de nuestra vida, Señor. Que recordemos tu bondad y tu fidelidad en los momentos difíciles y en los momentos en donde la abundancia está en medio de nosotros. Que en ambas realidades nuestro corazón te alabe a ti, como lo hacemos en esta mañana, Señor, alrededor de la mesa, recordando el sufrimiento de la cruz y el padecimiento de ese momento terrible, un desierto profundo en tu corazón, pero también el significado glorioso de la salvación y la esperanza de nuestro corazón, al entender que la cruz significa abundancia y vida eterna para nosotros. Hoy celebramos la mesa, recordando que un día, como dice este texto que acabamos de leer, un día, Señor, la disfrutaremos por la eternidad en tu presencia, y ese día, Señor, lo anhelamos diciendo juntos: Maranatha. Que el Señor los bendiga.